y ya continuamos trabajando mientras llegan más invitados. Listo. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, vamos abriendo Excel y ya iniciamos. Denme 2 minuticos, por favor. Ok, buenos días para todos, ¿cómo han estado? Vamos a continuar nosotros con la presentación de lo que es Excel. Ayer veníamos trabajando algo de... Ayer fue... No está presentando nada. Ah, ya, voy a abrir el archivo, ustedes ya tienen el de ustedes, sí. Pero lo busco aquí en la carpeta. Mm,
Fue ayer, ¿cierto? Perdón, ayer. Nosotros venimos trabajando en Excel, ya lo voy a presentar. Y vamos a avanzar más en el mundo de Excel. Ya vamos finalizando el curso, entonces vamos a ver qué alcanzamos a ver de Excel. ¿Están viendo la imagen? Sí. Que nosotros habíamos trabajado varias cosas. Comandos, características, operaciones, funciones. Bueno, vamos a continuar acá. Y vamos a empezar a ver. Bueno, damos las operaciones rápidamente. Si quieren hacer esta tabla es sencilla. Vamos a crear una nueva hoja y vamos a hacerla entre todos. Entonces coloquemos aquí número 1, número 2, número 3, número 4. Aquí, como ya sabemos, nosotros sumamos así 1, 2, seleccionamos los dos primeros y vamos hasta 10. 10 y 1, 11. Vamos a utilizar solamente estos datos para realizar algunas operaciones. Entonces aquí avanzamos de uno en uno, así. Normalmente cuando yo voy a avanzar, coloco los dos primeros y después selecciono acá y sigo. Entonces él automáticamente lo hace. Acá sería 2, 4, para que aumente de 2 en 2. Yo siempre voy a colocar los dos primeros valores y él sigue el patrón. Entonces 2, 4, arrastro y va a hacer el aumento de 2 en 2. Aquí sería 4, enter, 8, enter. Vamos a aumentar de a 4, mire. Profe, no me salen, qué pena. No, tranquila, mire. 8, 16. Debe seleccionarlos que queden así, mire. Haga clic sostenido y se desplaza. Cuando ya esté ahí, si se va a este punto verde, se marca la cruz rellena negra, la selecciono, o sea, hago clic sostenido y bajo. Si yo no lo hago así, él va a repetir el número. Y luego si selecciono acá y centro. Voy a centrar todos los números. Entonces voy a volverlo a hacer aquí con el primero. 1, enter, 2, enter, miren. Selecciono los dos. Con clic sostenido. Luego me hago acá, hago clic sostenido y bajo. Y él va a seguir el patrón de que es de uno en uno, ¿listo? Esto de acá arriba también se hubiera podido hacer así, porque se puede hacer hacia abajo o hacia la derecha. ¿Cómo? Mire, selecciono los dos primeros. ¿Cómo me doy cuenta yo de que selecciono los dos primeros? Porque este quedó seleccionado, ¿sí? Y hago clic aquí, la cruz rellena y me desplazo. Y ve, él sigue como una serie, como un patrón. Esto para que tengamos estos datos y con esos datos vamos a trabajar. Entonces, mientras ustedes la realizan, yo voy a colocar aquí algunas operaciones que vamos a hacer. Operaciones, es decir, suma, resta. Hagamos las básicas entonces, multiplicación, división y porcentaje. Digamos, porcentaje no sirve mucho en Excel.
Listo, entonces en Excel sigue siendo selecciono y aplico. Yo le puedo colocar aquí negrita, un tipo de color. Listo, entonces nosotros vamos a hacer aquí la suma rápidamente. Suma como operación, es decir, yo voy a colocar como si lo estuviera haciendo manualmente. ¿Eso como es? Igual. Siempre que yo voy a ingresar una operación, una función, utilizo el igual. Abro paréntesis y voy a sumar. Aquí yo le puedo decir, bueno, mejor darle una por una porque es como lo estuviera hecho haciendo con el lapicero. Uno más, esta más, esta más, esta. Cierro paréntesis y enter. Y él hizo la suma, ¿sí? A mí se me ocurre que podríamos hacer de una vez aquí la suma con operación y suma con función, ¿listo? Yo aquí voy a insertar. Profe, otra vez yo. Es que yo voy a hacer la suma y borro una celda. ¿Cómo hago para recuperarla otra vez? Control Z. O Control aquí con Z. esta flecha, mire. Aquí yo me devuelvo. Ok, ok. Mire, aquí la vamos a hacer, mejor dicho, voy a colocar aquí para que quede la evidencia. Suma con operación. Y suma con función, ¿listo? Normalmente lo que hace Excel es combinar operaciones y funciones, es decir, en algún momento yo coloco un más y eso ya es operación, pero también él lo hace con función. O sea, aquí suma como operación es sumar cada una de las celdas, pero suma como función, pues yo coloco igual suma. ¿Sí ve? Ya llamo la palabra que es la función. Y le digo que me sume todos estos. Aquí estoy haciendo con clic sostenido. Y le doy enter. Lógico que me da lo mismo. Y aquí bajo, arrastro y él hace lo mismo con todas.
Por favor, realicemos ese. Y la resta sería lo mismo. Sería lo mismo. O sea, la resta es un menos. Un menos. Un menos. O sea que yo aquí colocaría igual. Voy a restar 2. Bueno, vamos a restar dos celdas. Entonces, esta, bueno, entre paréntesis, esta menos esta. Y enter. Y me voy hacia abajo. La función resta no existe en Excel. Lo que él utiliza es la función suma. Nuestra vez lo hacemos. Mientras ustedes van haciendo ahí, yo voy a hacer aquí, insertar. Y aquí sería resta como función, pero como función se utiliza la suma. Entonces, toca escribir resta con la suma. O sea que si yo voy a hacer una resta, coloco suma de primer número de esta, punto y coma, menos esta, menos esta. Así. Le utiliza la suma para hacer la resta. Para hacer la resta. Y lo separamos con coma. Así haría la resta de esta menos esta celda. Y me da lo mismo. Me tiene que dar lo mismo necesariamente porque el cel no falla.
Bueno, la multiplicación es sencillamente multiplico las dos celdas. Lo que yo quiero es que ustedes siempre sean ordenados. Igual, paréntesis, paréntesis, y es este por el asterisco B2, ¿no? Cierro el paréntesis y enter. Y luego me desplazo hacia abajo, miren. Entonces, multiplicación. Vamos a ver cómo sería la función. Me parece que es que es producto, pero así está. El producto de esta por esta. Función producto llamada multiplicación. Función producto. Voy a desconectar porque están tumbando una casa. Por favor, sigamos haciendo esto.
Aquí tampoco tenemos una función para hacer la división. Entonces uno para la división utiliza el producto. Pero para dividir simplemente utilizo el slash. Para el porcentaje es una multiplicación por el porcentaje. Es decir, nosotros vamos a sacar el 50% de algo. Miren cómo sería. Porcentaje 50%. Vamos a sacar el 50% de la primera columna. Espérenme que aquí tengo un maestro al lado, pero ya conecto el micrófono. Bueno, continuamos nosotros con... Entonces, así sería el porcentaje. Lo puedo hacer adelante la celda o atrás, mire, es lo mismo. Es lo mismo porque es un producto. Entonces, mire, vamos a hacer aquí el mismo, no, sí, el mismo porcentaje. 50%. Entonces, yo puedo colocar igual 50% por la celda es a 2. Y va a ser exactamente lo mismo porque el orden de los factores no altera el producto, ¿listo? Te lo puedo hacer así, colocando la celda o lo que vamos a multiplicar atrás o adelante. Así se sacaría un porcentaje y así es. Bueno, y con este ruido ambiental, pero sigamos. Vamos a trabajar hacia abajo de esta tabla.
¿Para qué? Para hacer aquí diferentes cosas. Aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a aplicar directamente la función suma. Entonces, si yo digo suma, bueno, recordemos, función, igual, suma, abro paréntesis y voy a sumar estos números. Y enter. ¿Sí ve? Mire, yo hice la suma de estos 10 números y me dieron 55. Lo mismo, mire, si selecciono y me arrastro hasta mis números, va a ser la suma de todos. No tengo que ponerme a hacer todo. Por favor, realicemos esto. Y después hacemos esto. Igual promedio de esas mismas celdas. Y enter y nos desplazamos hacia la derecha. Y estamos sacando el promedio de estas celdas. De estas notas, digamos, o de estos números. Profe, ¿me puede repetir igual promedio y qué más hago? Vamos a utilizar dos funciones. Una se llama contar y otra contará. Digamos que contar se utiliza para contar números y contará para contar palabras o símbolos. Empecemos con contar. Nosotros colocamos contar y colocamos que vamos a contar. Entonces vamos a contar estos 10 números.
Así se contaría. Vea, así como envía aquí a la esta, cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Ahora vamos a ver contará. Contará hace casi lo mismo, pero se aconseja utilizar cuando sea texto. Entonces vamos a contar igual, él lo va a hacer. Vamos a ver qué cuenta ahí. 10, ¿sí ven? Es muy parecida, pero se recomienda contará cuando sea en texto. Vamos a ver por qué. Listo, vamos a calcular los valores máximos y mínimos. Valor máximo se escribe max. Máximo valor de estos, 10. ¿Y cuál es el 10? ¿Sí ven? ¿Y el mínimo cuál sería? Min. El mínimo valor de estos 10, mire. ¿Cuál sería? 1. Entonces, así se utiliza máximo y mínimo. Por favor, lo realizan. Listo, máximo y mínimo. Y hay otro que se llama moda. Moda es lo que se repite. Vamos a ver cómo sería.
Entonces la moda, si no encuentra ningún dato, pues no lo aplica. Pero la moda es el número de veces que se repite algo.
Dale un minutico, les comparto un Excel para poder probar un ejercicio. Listo, vamos a traer el siguiente archivo. Ya lo envié al WhatsApp, por favor lo abren. Son unas ventas. Entonces vamos a esas ventas, aplicarle varias de las funciones que hemos visto para entender el procedimiento. Entonces ya pueden ir abriendo el archivo que es este. Y nos acomodamos en esta hoja. Aquí sí podemos trabajar, esto lo podemos quitar. Y vamos a trabajar con esta tabla, miren. Que así es como se hace. Pues digamos para entender más cómo es que funciona. Mire, aquí ya habían hecho el total. Si ustedes borran acá, ustedes pueden hacer el total con la suma, ¿sí? Entonces yo puedo colocar igual suma. La suma es el total. ¿De qué? De todos estos, miren. Vamos a hacerlo, por favor. Y luego nos desplazamos hacia la derecha. Ahorita vamos a contar las sucursales. Ahorita vamos a mirar cuál sucursal vendió más, cuál vendió menos. Entonces, mire, ustedes es que lo sepan hacer de alguna forma. Cuando yo estoy haciendo aquí la suma, también puedo hacerlo directamente de la siguiente forma, mire. Simplemente me ubico donde voy a hacer la suma y hago lo siguiente. Es la forma rápida. Voy acá a inicio y busco acá este símbolo que se llama sumatoria y ahí hay algunas funciones. Muchas más funciones, pero digamos la más práctica es esta y hago la suma. Y él automáticamente me la hace, de una, yo no tengo que colocar nada. Después simplemente me desplazo hacia la derecha y él también hace la suma. Y aquí saldo, bueno,
Aquí puedo colocar también. Ah, ok, lo que pasa es que ingresos menos egresos me da el saldo. Bueno, es que aquí podríamos cambiar esto y colocar más bien enero, febrero y marzo. Digamos que estos fueron las ventas de esos almacenes en esos meses. Entonces ahora sí puedo colocar aquí el total. El total de las ventas de los 3 meses. ¿Cómo? Con cualquiera de las formas que ya le he dicho. O sea, voy a hacer la suma. La suma de estas tres cantidades. La suma de esas tres cantidades. Voy a hacerlo de la forma rápida. Mira. Sumatoria. Me ubico donde voy a hacer la suma, ¿no? Suma y él automáticamente me hace la suma. 5 y 2, 7 y 3, 10. O lo realizo yo mismo. Suma de quién? De estas tres celdas. Y enter. Y luego simplemente me desplazo seleccionando acá hacia abajo. ¿Cómo van? Perdón por la bulla, pero están construyendo un edificio. Bueno, Profe, bien, yo, como le digo, yo presto atención y luego en la noche me pongo, practico, vuelvo y corrijo y practico porque realmente pues hago otras cositas intermedias, entonces me queda difícil ir haciendo el trabajo igual a la par, pero ahí estoy atenta, profe. bueno, listo, sí, señor. Gracias. Vamos a ver ya en la realidad cómo yo utilizo contar A y contar. Máximo, mínimo, moda, todo eso. Profe, ¿Verdad? ¿puede repetir otra vez el procedimiento? Claro, con mucho gusto. Pero me guardo aquí algo. Entonces, voy a hallar el total acá de las ventas. Aquí el total aquí fue el de enero de todas las sucursales. De febrero, pero aquí es el total de cada sucursal en los 3 meses. Sí, porque hace la suma de enero de Medellín, fue de cada sucursal de cada ciudad. Entonces simplemente hago la suma. O sea, la suma como la vengo haciendo. La suma de las tres. Esa es la suma de las tres. Lo que yo digo es que cuando ya tengamos experiencia, eso lo hace Excel. Simplemente me ubico acá y voy acá a este símbolo de sumatoria que está acá. O necesariamente debe estar aquí en fórmulas. Aquí en autosuma, ¿sí ve? Autosuma y hago la suma. Y él automáticamente selecciona lo que considera que voy a hacer. Y yo simplemente me desplazo hacia abajo y ya tengo toda la suma. Total ventas por cada sucursal de cada ciudad entre enero, febrero y marzo. Ahora vamos a colocar aquí cuál fue la venta máxima. La venta mínima. O sea, aquí sería la venta que más se repitió. O sea, lo que más se vendió. Lo que más se vendió es la moda. ¿Por qué? Porque ella va a buscar los números que se repitieron. Más o menos es así. O sea, la moda es el valor que más se repite. O sea, ¿cuál fue la sucursal
en la que más se repitieron las ventas. O sea, me va a decir que Cali y Manizales vendieron lo mismo. O sea, exactamente no. Esto ya es de un producto, pero estoy hablando de sucursal. Sería, si se repite la venta pues así, sería la venta que se repite. La venta que se repite. Que es diferente que el producto. O sea, las ventas, las sucursales que repitieron ventas, sería exactamente. Venta máxima, venta mínima. Aquí puedo colocar algo que se llama promedio de ventas. Es que todos esos datos los utilizan los contadores, los estadísticos para proyectar. Entonces, ahí está la función de una forma sencilla, me da el valor. Ya después alguien cogerá esos datos y los analizará. Sí, que porque digamos, aquí podemos hacer nosotros una función que diga que cumplió la meta, que no cumplió la meta. Entonces ahí ya entraría una función lógica. Pero no, como estamos en un básico es así, para que van entendiendo, entonces vamos haciendo las sumas. Y la venta máxima la vamos a hallar de acá de ellos. Entonces dentro de la venta máxima no va a estar esto, ¿listo? Porque ese es el total. Entonces yo la venta máxima le digo igual, máxima y selecciono las ventas de enero de mis sucursales hasta acá. Y ella me va a decir cuál fue el sucursal que vendió más. O sea, ¿cuál valor fue, no? No me va a decir cuál es la sucursal. Me va a decir que Bogotá fue la que vendió más. Y la mínima. Ah, ok, mire, si yo me hago aquí, vamos a desplazarnos a ver qué pasa. Efectivamente lo hace, mire. De una vez no necesito ponerme a escribir en la otra. Aquí la mayor venta fue 60.000, aquí 40.000. Listo, entonces nosotros ya hicimos todo eso, podemos desplazarnos hacia acá. Este valor no lo tomó. Que ustedes se dan cuenta acá, la dama vino hasta D13, que es esta, mira. Si yo me hago acá y me ubico acá, él me dice, me muestra qué fue lo que hizo. Digamos que esos son los principios básicos de cómo trabaja Excel. La venta mínima, entonces yo estoy utilizando ya funciones. Una función de Excel se llama min, es de mínimo. Y me dice que ella va a seleccionar entre cierta cantidad de números la cantidad mínima. Yo aquí no necesito volver a escribir, yo simplemente me desplazo con clic sostenido y ella me va a mostrar la venta mínima de estas sucursales. Mire que aquí yo le voy a preguntar la venta que más se repite, o sea, el valor que más se repite en ventas. El valor que más se repite en ventas es la moda, porque moda es lo que se repite. Igual, moda, ¿de quién? De ellos. De ellos. De 50.000, porque hubo dos ventas de 50.000. Aquí dos de 10.000. Si no se repite, aquí te hay una de 40.000. En todas se repiten, entonces vamos a mostrar el número. Del que más se repite, ¿no? De las veces que más se repite.
Y el promedio en ventas vuelve a ser el que hemos practicado. Igual, promedio, abro paréntesis, el promedio de esta venta. Enter. Promedio de esas ventas es ese número. Y si me desplazo hacia la derecha, él me saca el promedio de todos. Por favor, realicemos eso y ahorita miramos. Contar y contará desde ahí. Desde ese informe anual de ventas. Bueno, continuamos entonces con nuestra factura. ¿Cómo nos fue la empresa? ¿Cómo lleva las ventas? Entonces, digamos una pregunta aquí puede ser, ¿cuántas sucursales tiene la empresa? Entonces, cuando nos preguntan cuántas sucursales, yo puedo emplear contar o contará. Según la teoría que les escribí, función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números. Entonces yo lo puedo hacer por ese lado, contando números. Ah, lo que pasa es que aquí no tengo una primera, pero vamos a hacerlo. Por favor, vamos a ingresar acá, aquí, una que se llama número. Y nosotros ya sabemos que podemos colocar 1
Enter, 2, Enter. Seleccionamos las dos primeras y bajamos hasta acá. Son nada más 7 sucursales. Listo, por favor lo realizamos. Simplemente vamos a colocar aquí la cantidad de sucursales para corroborarlas acá. Entonces, voy a contar esos números. Contar. Y voy a contar las sucursales. Efectivamente me dan 7. Ya, iba hasta ahí porque digamos hacia allá para que sí es contar las sucursales. ¿Cuántas sucursales hay? Y también lo puedo hacer, mira, aquí lo hice con contar. Contar, abro paréntesis y coloco la cantidad que voy a contar, o sea, los valores numéricos que tienen ahí, los voy a contar. Hubieran podido ser cifras. Y vamos a ver si con contará, abro paréntesis y va a contar esto, va a contar esto. Y eso ya es texto, ¿sí? Lo mismo, porque él está contando es lo que hay ahí. Por eso digo, es mejor contará, es una sugerencia, no es que contar siempre lo utilizo con números y contará con letras, celdas vacías y símbolos. Así exactamente es. ¿Por qué? Mire, lo va a comprobar. Digamos que yo voy a suprimir Barranquilla. Mire que ya me contó, ahí en contará contó el número de celdas, pero celdas con campos rellenos. Aquí entonces vamos a emplear algo. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo cuento yo estas celdas vacías? Lo que pasa es que en las bases de datos normalmente nunca, y es mejor que no haya datos vacíos porque generan error. Pero si los llegara a tener no importa. Entonces aquí voy a colocar contará. Y aquí hay una que se llama contar punto blanco. Vamos a ver si es cierto. O sea, voy a contar que en ellas hay una celda que está en blanco. Igual contar punto blanco, miren. Ahí alcanzan a verla, blanco. O sea, va a contar las celdas que están en blanco. ¿Dónde la va a contar? Acá que son mis sucursales. Va a contar las celdas en blanco. Una celda en blanco. Entonces, digamos que estas son varios modelos o varias características de la función contar. Todas. Contar, contará, contar punto blanco y hay otras. Mire, contar tiene todas estas. Todas estas funciones empiezan o la base es contar. Entonces hay contar punto blanco, que trata de contar punto sí, que cuenta con una condición, contar punto sí, punto con cuenta con varias condiciones, y contará, que es la que digo que cuenta más bien como texto. Texto en celdas rellenas. Tranquilos. Realícenla y ya vamos a mirar otras funciones y así vamos avanzando. Excel es así. Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Bueno, ustedes ya saben que si necesitan ver esto que se ve en la línea, ustedes simplemente seleccionan y aplican acá todos los bordes. Entonces, si quieren ver eso. Excel requiere mínimo por lo menos de 10 niveles para tomar. Pero ustedes se pueden guiar por videos y pueden ir fortaleciéndose, avanzar y avanzar. La clave es entender cada función y después cuando me toque el momento sabrá cómo aplicar
Voy a hacer que un proceso se realice de muchas formas. La idea de cuál es que yo lo sepa realizar. Y si no, pues preguntar o mirar videos, y resolver la duda y seguir y seguir. Voy a ver por acá otras funciones que podemos ver. Que podemos ver. Mm, espérenme a ver con qué podemos seguir. Notas del curso de Excel. Ah, pero están condicionales. Bueno, terminen acá por favor y miramos otro ejercicio. Voy a compartir un Excel de un archivo para ver algo que se llama formato condicional. Entonces, denme un segundito.
Listo, por favor, revisemos el Excel. Y ahí, perdón, el WhatsApp. Y ahí hay un archivo de Excel que vamos a trabajar. Es una tabla sencilla, pero le vamos a aplicar la herramienta de formato condicional. Voy a mostrarla por acá. Y vamos a ver cómo es el formato condicional de una forma sencilla. Formato condicional es la forma como yo, digamos, muestro una tabla, digamos como esta, que es la que les envié, pero de una forma tal que la persona que cualquier persona la puede entender. Digamos que eso traduce. Porque ¿qué va a pasar? Ustedes al final se van a dar cuenta que esta tabla va a tener colores, figuras, va a ser resaltada. Entonces, cuando yo veo la información así, digamos que es muy sencilla. La tabla de entrada, si tiene colores, si tiene tonos, si tiene iconos, va a ser más llamativa y me va a representar más fácil esa idea. Por ejemplo, con el formato condicional yo puedo decir cuál fue el empleado que recibió más modificación simplemente con un tono de color o una campanita o un semáforo. Vamos a ver cómo se haría. En esta media hora yo creo que la llegamos a llenar toda. Entonces, ¿qué es esto? Esta es una lista de empleados de una empresa X. Normalmente la empresa maneja códigos, nombres, la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, ¿por qué? Porque normalmente hacen eventos o algo, o quieren dar un regalo. Entonces normalmente la piden, el cargo que desempeña, la fecha de ingreso a la empresa, el salario que recibe y las bonificaciones que se ganan o que dan, o si son algún tipo de ventas, pues se esmeró en ventas y logró eso en bonificación. ¿Ya todos la tienen? ¿Cómo va Karina? Margarita, Verónica, Rosa, Estela, Rosa, Diana, Álvaro, Jesús. Soy Bien, bien. Martínez. Ok, entonces esta sí la voy a hacer un poquito más grande porque vamos a ir directamente acá. Ah, bueno, yo podría escribir aquí la pregunta y necesariamente me toca colocarla. Recuerden que cuando yo selecciono varias celdas, yo las combino y centro acá. Miren. Ajusto el texto y dejo para escribir alineado a la izquierda. Entonces aquí me van a hacer preguntas o me van a decir algo. ¿Cómo representa esa información? Pues vamos a hacerlo así. Mire, me van a decir que, digamos, ¿cómo sería acá? Coloquemos así directamente. Aplicar formato condicional. Voy a escribir todo en mayúscula, ¿listo? A la columna nombre y colocar el nombre Carlos en fondo rojo, letras amarillas, digamos. Así es un formato, o sea, es un formato de celda, porque es que vamos a trabajar con formato de celda. Hagan por favor clic derecho sobre cualquier celda, clic derecho. Acá abajo dice formato de celdas. Formato de celdas es cómo yo voy a manejar esa celda, o sea, con qué tipo de información. Acá son códigos, entonces es texto. Coloquémosle ahí texto. Aquí está el texto. Las celdas con formato de texto se tratan como texto, incluso si tienen números. Estos celdas van a ser como texto. Eso es formato de celda. ¿Estas qué son?
Otra vez, selecciono todas, clic derecho, formato de celdas, texto. Pero esta, ¿qué pasa? Este ya no es texto ni número, este es una fecha. Entonces Excel trabaja las fechas, clic derecho, formato de celdas y fecha, mire, fecha, ya estaba como fecha. Entonces cuando yo trabaje estas celdas, Excel me las va a reconocer como fechas. Seguimos por favor acá, estos son textos, formato de celda. Yo lo puedo dar en general, ¿sí ve? Pero si yo quiero ser más explícito, estas serían fechas. Y este sería el salario. Eso sí ya es un número. Lo que pasa es que el número yo lo puedo tomar como general o como contabilidad. Simplemente que como contabilidad ya lo vamos a ver. Si quiere coloquémoslo como contabilidad. Él me va a colocar el signo pesos. Aquí está en euros. No. Bueno, le voy a decir que sin decimales porque acá no manejamos centavos. Y voy a buscar el peso, mire. Voy a ir hasta Colombia. Y el querido peso colombiano. Peso español Colombia. Entonces, él me coloca el signo pesos. Y él va a saber que yo aquí estoy manejando pesos. Lo mismo acá. Clic derecho. Formato de celda. También lo puedo manejar en moneda, mire, en moneda. En moneda, ¿qué hace él? Lo mismo. Va a colocar el símbolo de pesos al lado del valor. Ya lo vamos a ver, mire. Español Colombia. Bueno, también lo coloco al extremo. Vamos a ver. Porque quedó en contabilidad, mire. Ahí en euros. Espéreme que no me lo tomo. Formato de celdas. Sin decimales. Coloca el símbolo de pesos al lado del valor. Entonces, entre pesos moneda o pesos contabilidad, no hay mucha la diferencia. Pueden dejarlo como deseen. Entonces, cada celda o grupo de celdas maneja un formato de celdas. Y con el formato condicional es lo que le vamos a resaltar es la información que tenemos en esa celda. Bueno, mientras termina de hacer los formatos, de todas formas voy a ir rápidamente a mostrar esta primera pregunta. Aplicar formato condicional a la columna nombre, es decir, aquí, pero al nombre Carlos y colocarlo con fondo. Yo lo puedo hacer, mire. Yo a Carlos le puedo decir clic derecho, formato de celdas y vengo aquí y le digo colóqueme fondo rojo y letras amarillas. Fondo es relleno. Y letra de fuente, acá, letras amarillas. Y él me va a colocar Carlos Palacios. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Me coloca a Carlos con fondo rojo y letras amarillas. Pero eso hay una herramienta que está acá en la parte de arriba en estilo, mírenla, que me lo hace pero con reglas, entonces ya es más global. Va a ser lo mismo, pero ya es con reglas. Entonces control Z y vamos a hacerlo. Entonces selecciono donde me dicen que nombre, en la columna nombre, vaya a formato condicional, cree una nueva regla y ahí hay varias opciones. Seleccionar un tipo de regla. Acá está el detalle. Yo tengo que buscar una que me cumpla con mi criterio.
Normalmente la que más se usa es esta. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan ¿qué? Que contenga un texto específico. Si ve acá, tengo varias opciones. Que contiene ¿qué? La palabra. Coloco aquí Carlos. Y acá le asigno el formato. Formato de relleno de fondo, rojo. Borde no me dice nada. Fuente, tampoco me dice nada. Es normal. El color amarillo. Si me diera un tipo de fuente, lo busco acá. Esto aquí le digo a aceptar y él me muestra una vista previa de cómo me va a quedar y aceptar. Entonces, ese es el formato condicional. Trátenlo de hacer con, digamos, Jorge Suárez. Entonces, voy aquí a... Este video luego será compartido, no se preocupen. Ahí lo que hice fue copiar un formato. Mire, como yo tenía esto acá, en este icono lo que hice portapapeles, selecciono la brocha y le digo copiar formato, copiarme. Me hice acá y lo pegué. Entonces él me pega este mismo formato que tengo aquí, ahí. Eso se hace muy seguido, digamos. Yo puedo copiar esto, ese formato de celda que tienen en celda, copiar y vengo y lo pego, digamos, aquí. Bueno, ahí no lo tomo de una. Voy a pegarlo acá. Copiar, te viene la brochita ahí, pegar. Ah, ya. Él me está copiando el estilo que tengo ahí, más no el este porque está dentro de una regla. Ok, digamos este, mire, este salario. Copiar. Y vengo y lo pego así. Este sí lo copio porque es un formato que está ahí. Este está ligado a la regla. Ok. Entonces aquí vamos a decir de aplicar formato condicional. Hagámoslo al cargo de ministro. Colocar de color aplicar el formato condicional al cargo de ministro y colocarlo en fondo gris con letras blancas. Inténtelo hacer, mire. Nosotros ya sabemos que es en el cargo. Eso quiere decir que voy y selecciono todos los del cargo. Formato condicional. Nueva regla. La primera es diferente. Esa ahorita la vamos a aplicar. La segunda me traba directamente con las celdas. Y voy a buscar un texto específico que contenga la palabra ministro. Entonces él va a ir a esa columna de cargo y va a buscar la palabra ministro y le va a colocar lo que yo le voy a especificar acá, que es fondo color gris y fuente color blanca. Aceptar, aceptar. Y entonces me colocó el ministro de forma con esas características.
Vamos a ver si ustedes alcanzan a realizar eso. ¿No? Aplicar formato condicional a la columna código para el código ED-SAC88 de color fondo azul, letra blanca. Entonces, este código debe quedar con fondo azul y letras color blanco. Por favor, lo intentan hacer.
Bueno, continuamos nosotros con otra regla, mire. Vamos a colocar aquí, aplicar, por favor, aquí. Aplicar iconos en flechas para las bonificaciones. O sea, vamos a representar con flechas las bonificaciones. Entonces, digamos que fuera de... Bueno, digamos... De los iconos no, digamos... Aplicar tonos de colores de 3 colores para las bonificaciones. Así sería. Aplicar colores de 3. Aplicar tonos de 3 colores para las bonificaciones es lo siguiente. Voy a bonificaciones y por medio de una tonalidad, nueva regla, y es esta primera, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Y aquí 3 colores. Entonces ese debe utilizar el rojo como para peligro, el intermedio como que está en estado medio y verde está bien. Entonces aquí yo voy a seleccionar un número. Y le voy a decir que aquí que la mínima va a ser ¿cuánto? La mínima es de 500.000, porque eso también se puede trabajar con porcentaje. 500.000. Y el color que le voy a aplicar es rojo, rojo puro. El valor medio es, pues sería el promedio. El promedio, entonces coloquemos de todas formas un número. Necesitaría saber el promedio, pero digamos que fuera 2 millones. Promedio tendría que sumar todo y hallar el promedio, pero bueno, ahorita lo hacemos. Vamos a colocar que el promedio sea 1,5 millones. El valor más alto son 2,5 millones. Ah, y acá le va con tonalidad amarilla. Mira. Y acá le voy a decir que es el número más alto en ventas, que es 2,5 millones. Yo coloco directamente ahí el valor. Y que sea verde. Y aceptar. ¿Ustedes siguen? Eso es. Me representa con un tono la bonificación, de tal forma que cuando yo mire, yo sé que él fue el que más obtuvo, porque el color verde es siempre eso, de avance, de mejoría. El amarillo es stand-by, el rojo, pues no ganaron casi. A eso se refiere directamente. Venga, vamos a calcular directamente el promedio acá de afán. Entonces, recuerden que cuando yo quiero hacer algo rápido, me hago acá y promedio. Bueno, hacer doble clic, sumatoria, promedio. Exactamente, el promedio es 1 millón. Entonces yo puedo ir a la regla como seleccionando formato condicional y ahora le voy a decir administrar reglas, es como yo las cambio. Aquí está, mire. Y yo la voy a editar, la selecciono y la edito. Y le digo que mi número intermedio es 1 millón. Es el promedio. El Excel internamente ya sabe cuál es el promedio. Pero yo lo tengo que asegurar acá. Voy a hacer que este verde sea más intenso, entonces coloco aquí en verde. Más intenso. Sea más vivo. Digamos que ese sea más vivo. Aceptar, aplicar, aceptar. Listo, esta fue la tonalidad. Mire, ya dejó de ser amarillo y ya con un poquito más, pero no tan verde. Y los que ganaron 500.000 en bonificación sí están, digamos, ganaron muy poquito, entonces por eso el rojo. Si ve, el formato condicional tiene demasiadas aplicaciones. Vamos a hacerlo lo mismo con el salario y terminamos. Mañana lo que nos vamos a reunir simplemente es para revisar cómo subimos las evidencias que hemos dado en el WhatsApp por medio de territorio. Y eso se hace
En un momento ustedes la realizan. Si tienen alguna duda, pues ahí la solucionamos. Es a la misma hora, a las 10, ¿no? Por ahí de 10 a 11. Aplicar. Entonces, mire, para el salario vamos a verlo así. 3 iconos de semáforo. Colocamos semáforo. Para resaltar los salarios. ¿Listo? Mire. Es decir, aquí yo voy a tener, digamos, pero ¿a partir de qué? Pues vamos a calcular el promedio. Mire, el promedio simplemente me desplaza hacia acá. Y este es el promedio, 1.562.000. Recuerden, Excel es hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, cuando yo arrastro. Aquí, mire, ¿qué hizo aquí? Hizo el promedio exactamente de estas. Y me desplacé hacia acá, no tengo que volver a hacerlo. Necesito saber el promedio porque voy a decir que a partir de ese promedio, los cercanos a él, están como el semáforo amarillo. Por debajo de él están en rojo y por arriba de él están en azul, en verde. Vamos a hacerlo, mire. Vamos a aplicar unos iconos. Ya no van a ser colores. Selecciono formato condición. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, Sí, aló? señor. Sí, señor. Ok. Nueva regla y otra vez en la de arriba. En la de arriba me dice dar formato a todas las celdas según sus valores mediante conjunto de iconos. Entonces aquí en conjunto de iconos yo selecciono cuáles quiero. Aquí están mis semáforos, también hay figuras, flechas, etcétera. Yo dije que iba a hacerlo con semáforos. Ese semáforo, entre más actual el Office, más bonita la figura. Entonces me va a decir aquí que entre qué valores, ¿sí ve? Verde para los valores mayores a, aquí le va a colocar el valor. O sea que va a colocar valor es un número. Verde serían, yo dije que arriba de 1.562. 1.562.500. Entonces me toca a mí definir. Bueno, porque lo voy a hacer sin promedio. Aquí me parece que maneja el porcentual. Porcentual y percentil, no. Digamos que yo voy a decir que los que ganan bien son los que ganan más de 1.500.000. Los que ganan bien son los que ganan de 1.500.000 para arriba. Entonces ellos van a aparecer con el semáforo verde. Mayor o igual a 1.500.000. Entre 1.500.000 y entre 1.500.000 que ganan más de 1.500.000 y entre menor que 1.000.000 cuando sea menor o igual a 1.500.000 y mayor que 1.000.000, amarillo. Cuando sea menor o igual a 1.000.000, es que aquí estaba enredado con el número. De aquí es menor o igual y 1.000.000. Mayor que 1.000.000. Ay, Houston, me los colocó de una. Bueno, voy a arreglar aquí para que no se vea el símbolo de peso. Simplemente digo aquí el número. Números sin decimales. Y alineados acá. Voy a revisar la regla. Formato condicional. Administrador de reglas.
clic, editar la regla. Yo le dije que cuando fuera el valor mayor que 1.500.000, colocara verde. Efectivamente. Cuando sea entre mayor que 1.000.000 y menor que 1.500.000, amarillo. Y cuando sea menor o igual a 1.000.000, rojo. Aquí, bueno. Y aquí puedo jugar yo con la figura que quiera. También puedo hacer lo siguiente, digamos que yo no quiero mostrar el número. O sea que me dice mostrar el icono únicamente. Recuerden, aplicar, aceptar, centro este. Yo simplemente estoy centrando aquí. Aplicar semáforo para resaltarle el salario. Entonces, él me va a mostrar un semáforo. Entonces, yo ni siquiera necesito ver el valor porque yo ya sé que si Milton, el gerente, está en verde, es porque si está en verde, el verde significa que gana bien. Me va a decir que Carlos gana muy mal. Lógico, bajo los parámetros que dije. Que ganar menos de 1.000.000 pudiera ganar poco. Y en amarillo, pues nadie. O ganó bueno o ganó malo. Y así trabajamos nosotros todas las... La idea era llenarla, pero bueno. Finalmente hagamos algo acá, miren. Vamos a colocar aquí una cesta. Recuerden que lo que yo quiero al final es que viendo la tabla me diga datos, sea entendible. Yo le voy a decir que para los códigos o no puedo hacer aquí para los nombres diferentes o que no inicien con la letra C, coma, colocarlos en fondo verde con letras blancas. Que no inicie Y para los códigos inicie con la letra que inicien con la letra C, E, colocarlos con fondo azul. en Es fondo que yo ya había hecho uno, no lo hice, aplicar formato condicional y letras blancas. Voy a hacerlo así. Bueno, ustedes luego practican, por favor. Vamos a hacerlo, mire. Para los nombres que no inicien con letra C, colocarlos fondo verde y letra blanca. Entonces voy allá. Entonces los nombres. O sea que me va a colocar esto, menos Cecilia. Porque Cecilia empieza, menos Cecilia y Carlos. Seleccionar, formato condicional, nueva regla. Para los nombres que no inicien con la letra C. Para los que no inicien con la letra C, para acá, mire. Celdas que contengan que inicie un texto específico, un texto que contiene, no, mire, que empieza por, ¿sí? Que empieza por C, colocarle fondo verde y letras blancas, formato, fondo verde, letras blancas, aceptar, voy a colocar así, aceptar. Ah, que inicie, no, es que no empiece, ok, entonces voy a seleccionar otra vez
Formato condicional, administrar la regla. Esta es editar. Y aquí no es que empiece, sino que no empiece. Que no contenga la letra C. Que no contiene la letra C, aunque, bueno, ninguna la contiene. Sí, Oscar la tiene. Que empiece, que termine por... no, me tengo que cambiar y decirle que termine por Z. Para que me coloque todos estos, porque la que no contiene no está, entonces no importa. Aceptar, aplicar, aceptar. Creo que no me lo hizo. Vamos a volver a empezar. Selecciono el nombre que no es, bueno, digamos entonces lo mismo. Debe estar ahí la regla, espere la reviso. La regla me dice que empiece por Z. Ah, no, que termine con Z, que termine por Z. Ya le dije que todos los que terminan con Z me los colocara así. Yo voy cuadrando mis parámetros. Es para que vean la cantidad de condiciones que yo puedo colocar. Voy a hacer aquí el del código. Y el del código me dice que códigos que inicien con la letra E. Fondo azul, letras blancas. Entonces, todos esos que inician con E. Empieza por formato, nueva regla. Aquí en la segunda es donde yo trabajo las celdas con todo esto. Miren. Contexto que empiece por, acá sí, que empiece por E. Fondo azul. Letras blancas. Aceptar, aceptar. Listo, y así yo voy trabajando. Ese es el formato condicional. Empieza a resaltarse, empiezan a mirar, empiezan a ver la información de forma colorida, digamos así. Tomen por favor el pantallazo de lo que llevan, que esa es la última actividad. Y mañana nos reunimos un momento y suben la evidencia a territorio. Voy a compartir esta foto en el grupo. Creo que es aquí. Perdón, profe, mañana a las 10 de la mañana. Sí, señora, mañana terminamos haciendo las actividades en plataforma o las que llevamos, pues hacemos ahí un momento. Listo, voy a parar por acá la grabación. Listo, muchas gracias. Mañana envío el link, ¿listo? Gracias, profesor.